Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarles. Ángeles, Edwin, Ileana, ¿quién más está conmigo? Brenda. Brenda, hola. Hola. Soy la doctora Jenny Judith Bernal Arellano y me da muchísimo gusto conocerlos, estar aquí, compartir con ustedes en estas semanas de aprendizaje donde vamos a entrar en un tema que es maravilloso, espectacular, muy interesante y más en los últimos días que hemos estado viendo todas estas cuestiones de la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Así que estoy segura que van a tener muchísima información de mucha valía y que se van a enamorar. Yo estoy segura que se van a enamorar de la asignatura. No van a querer que termine, van a ver. Es la idea, es lo que pretendo. A ver, ¿quién me dice cómo se llama nuestra asignatura? ¿Quién lo tiene a la mano? ¿Quién lo tiene fresco? Derechos humanos y la perspectiva de género. Ándele, Eliana, muy bien. Derechos humanos y perspectiva de género. Pues empecemos por lo básico, mis queridos y queridas estudiantes. ¿Qué entienden ustedes por derechos humanos? ¿Cuál es la representación mental que se les viene a la cabeza cuando escuchan la expresión derechos humanos? Buenas noches. Bueno. Pues derechos humanos se me viene a la mente algo así como algo que a todos nos corresponde. Algunas, pues así nada más, algo que a todos nos corresponde, algo bueno y que nadie tiene derecho a ser discriminado de alguna forma. Muy bien, Eliana. Y dentro de ese todos que usted habla, ¿quiénes estamos dentro de ese todos? ¿Todos los mexicanos? Los seres humanos. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Muy bien. ¿Cuántas razas existen? ¿Saben? ¿Perdón? ¿Cuántas razas existen? Muchísimas. Muchísimas. ¿Qué dice el resto? ¿Tienen algún número? Así en particular. 5, 2, 4, 10, 20. Edwin, ¿qué opina? Una sola, Miss, la raza humana. Ándele, Israel. Muchísimas gracias. Fíjense que Israel tiene toda la razón. De hecho, no tiene mucho, que será unos 5 o 6 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de salir a comunicar al mundo la inexistencia de las razas. Inexistencia de las razas, particularmente en los seres humanos. Dice la Asamblea General de la ONU que no hay razas en plural, hay una sola raza. Y esa es la raza humana. Y ahí entramos todos. Blancos, negros, cafés, anaranjados, amarillos, azules, lilas, todos entramos ahí. Es decir, todo ser humano entramos dentro de esta raza. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué dejar de hablar de razas en plural y hablar solamente de una raza? ¿Qué idea tienen? ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Maestra, Sí, pues a mi ver yo pienso para evitar todo tipo de racismo, ¿no? O sea, porque todos tenemos los mismos derechos como seres humanos, creo yo, dentro de ese concepto, todos tenemos el derecho como seres humanos de, por ejemplo, de la vida, de algo digno, y creo yo que en eso se basa para decir que solo somos una raza, no somos blancos una raza, negros otra raza. Yo pienso que en eso es porque nosotros tenemos los mismos derechos, creo yo. Sí, Edwin, buen razonamiento. ¿Alguien más? Sí, Ángeles. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues
como lo dijo mi compañero y ahí complementando un poquito, yo pienso, bueno, primero que nada porque todos somos iguales y porque todos nacemos con los mismos derechos o con los derechos humanos, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, me imagino que por algo así debe ser. Muy bien. ¿Alguien más me quiere dar su opinión? ¿No? Bueno, les cuento, sí. Tanto Ángeles como Edwin tienen toda la razón. Maestra, Sí, Eri. yo no creo que todos tengamos los mismos derechos humanos, porque, por ejemplo, en la cuestión del voto, hay personas que se puede coartar, o sea, se les puede quitar o extinguir, o por ejemplo, las personas que caen presas en una prisión, ese derecho no existe. También, pues otras cuestiones, por ejemplo, como la igualdad ante la ley, pues en algunos casos no somos iguales ni hombres ni mujeres ante la ley, ¿no? Porque algunos tienen goce de derechos, como en el ejemplo de la cuarentena o la lactancia, las mujeres tienen unos derechos y los hombres otros, a pesar de que, pues, tienen un hijo los dos, ¿verdad? Pero unos tienen unos derechos y otros otros. Muy bien, Eri. Me gusta su razonamiento, porque su razonamiento nos va a dar para mucho en esta asignatura, Eri. Fíjese que por mucho tiempo se ha luchado por la igualdad, ¿no? Como un valor universal. De hecho, parte de esto de decir que ya no hay razas, sino que hay una sola, tiene que ver con con esta ansia de que todos los seres humanos seamos tratados y valorados de la misma manera, ¿no? Pero como bien dice Eri, ¿es Eric con C al final? ¿O cuál es su nombre? ¿Así, Eric? Es derivando, pero está medio raro y me... No se preocupe, Eri. Muy bien, así le diremos entonces, Eri, como usted nos diga. Les decía, todos buscamos el ideal de la igualdad, los seres humanos, ¿no? Todos queremos que nos traten igual, que la ley sea pareja para todos. Sin embargo, Eric y el resto de los estudiantes, debo decirles que partir de que todos somos iguales en lo personal, considero es un grave error, porque no somos iguales, las personas no somos iguales, no pensamos, no sentimos, no vivimos igual, somos completamente diferentes, ¿no? En lo físico, en todos los sentidos, somos completamente diferentes y el valor que radica en nuestra persona es precisamente esa diferencia, ¿no? El hecho de ya no hablar de razas en plural, sino solamente de una raza, implica que todos en nuestras diferencias, escuchen bien, toda persona en nuestras diferencias, considerando nuestras diferencias, tenemos exactamente el mismo valor. Esta es la idea central del tema de los derechos humanos. Que si bien es cierto, somos distintos, pensamos distintos, vivimos distintos, tenemos religiones distintas, ¿no? Tenemos exactamente el mismo valor, con independencia de nuestra religión, de nuestra condición económica, de nuestra condición jurídica, de nuestra edad, de nuestro género, de nuestro sexo, con independencia de nuestra nacionalidad, tenemos todos el mismo valor. Esto, la igual valía en los seres humanos, es lo que se conoce hoy día como dignidad humana. ¿Han escuchado ustedes que la base y el sustento de los derechos humanos es la dignidad humana? ¿Lo han escuchado? ¿Por qué se dice que la base y el sustento de los derechos humanos es la dignidad humana? Porque la dignidad humana implica igual valor en los seres humanos. Eso significa dignidad humana, igual valor. Que Ángeles, que Edwin, que Eri,
que todos los demás compañeros que están presentes aquí tenemos exactamente el mismo valor como personas. Si partimos de esta idea, ojo, en nuestras diferencias, porque somos diferentes y benditas diferencias. Imagínense qué aburrido sería el mundo si fuésemos exactamente iguales. ¡Qué horror! Yo no me quiero imaginar. Imagínense que sintiéramos, pensáramos y viviéramos exactamente igual, estaríamos en la edad de piedra todavía. El conocimiento y la cultura de todos los pueblos se genera en esas diferencias, en esas formas distintas de ver y entender el mundo. Un conocimiento llega y se establece y permanece hasta que no llega a otro distinto choque y genera nuevo conocimiento en relación a eso. ¿Me explico? Si todos fuésemos iguales, si todos sintiéramos igual, si todos pensáramos igual, el mundo sería la cosa más aburrida que ustedes se puedan imaginar, ¿no? El valor que tenemos como personas radica precisamente en esas diferencias. Somos diferentes. Pero al ser diferentes, queremos, fíjense ustedes, que con independencia de esas diferencias se nos trate a todos con el mismo valor. Ese es el tema. Ese es el tema. Soy diferente, sí, soy diferente a todos, pero quiero que se me trate igual que a Ángeles, que a Edwin, que a Eri y que al resto. ¿Me explico? Pero considerando mis diferencias, porque como dice Eri, yo soy mujer y si me embarazo, yo tengo un periodo previo y un periodo posterior al parto en el que tengo un descanso y se me pagan esos días para efecto que yo esté al cuidado de ese nuevo ser, ¿no? Y como bien dice Eri, el padre también tuvo que ver que sin padre no hay hijo, ¿no? Entonces yo creo que va a llegar el momento, mi estimado Eri, en que también el papá va a tener el mismo derecho de estar ese periodo previo y ese periodo posterior junto a la madre. Pero ahí el detalle, junto a la madre y al hijo, no yéndose a... ¿no? Junto a la madre y al hijo. Sí, regreso al punto de las razas. ¿Por qué dejar de hablar de razas? Por el terrible holocausto que vivimos, que tenemos tan cerca a nuestra realidad, que a nosotros afortunadamente no nos tocó vivir, pero el terrible holocausto de la Alemania nazi. El considerar que una raza era la mejor y que estaba por encima de todas las demás, permite precisamente que esta que se considera la mejor tome decisiones respecto de las que están abajo, ¿no? Y vean lo que pasó en la Alemania nazi. Millones de personas que fueron eliminadas, que fueron asesinadas de la manera más horrenda en que se puedan ustedes imaginar. Cuando la comunidad internacional, al término de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta de ese horror. Si ustedes no han tenido un acercamiento a esta etapa de la historia, tienen que hacerlo, por favor. Tienen que documentarse de lo que ocurrió en la Alemania nazi. Tienen que documentarse de lo que ocurrió en Ruanda. Tienen que documentarse de lo que ocurrió en la ex Yugoslavia. Tienen que documentarse de las miles de muertes que no. ¿No se escucha? No, No ni se yo escucha. escucho. Sí, yo tampoco escucho. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya se escucha. Disculpen, es que sin querer le puse mute y no me daba cuenta, disculpen. Ya, todos me escuchan, todo bien. ¿Dónde quedé? ¿Dónde dejaron de escucharme? ¿Qué decía? Lo de Ruanda. Lo que ha pasado de las muertes. Hasta ahí me quedé. Lo de Ruanda, dicen. Sí, que se documenten de qué es lo que ha pasado
pasado, fíjense, por el hecho de creer que hay distintas razas y que unas son superiores de otras, y han muerto tantísimas personas, ¿no? Entonces, el hecho de que una raza se considere superior pone en riesgo al resto. Por ello, si ustedes analizan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que existen actualmente, siguen hablando de razas. Que nadie se podrá discriminar por su raza. Es decir, validando la existencia de muchas razas, pero es que estos tratados internacionales se generaron gran parte de ellos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta en los últimos años, ¿no? Pero la Asamblea General de la ONU acaba de decir, ¿saben qué? Ya no hay razas, solo hay una. Y ahí, esa es la raza humana. Ahí entramos todos. Y eso es maravilloso, porque entonces ya no habrá quien diga, bueno, habrá por nacionalidades quienes digan es que nosotros somos mejores, ¿no? Como lo ha habido desafortunadamente, mandatarios de países que han dicho que los ciudadanos de cierto país son de segunda clase o que somos todos narcotraficantes y somos violadores, ¿no? Sabrán a qué me refiero, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Eso es completamente discriminación. Y discriminar implica excluir. Bueno, regresemos a los derechos humanos. Les preguntaba, ¿y qué son? Pues hay muchísimas formas de definir lo que son los derechos humanos. Generalmente, si ustedes leen a un catedrático, leen a alguien que haya escrito sobre el tema de los derechos humanos, se van a encontrar con la definición clásica, que es: los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser persona. Y uno se queda, bueno, y no me dice nada, porque es como si ustedes me dijeran, a ver, maestra, defina lo que es una silla. Y yo les dijera, pues la silla es la silla que nos sirve para sentarnos. ¿Qué les estoy diciendo? Pues no les estoy diciendo más nada. ¿Me explico? Y esta es una definición bastante común. Los derechos son los derechos que tenemos como personas. Yo les pongo un reto. Defínanme ustedes lo que consideran derechos humanos sin decir son derechos, son beneficios, son prerrogativas, son facultades, son atribuciones. ¿Cómo los definirían? Reitero, defínanme derechos humanos sin decirme son derechos, son facultades, son beneficios, son atribuciones, son ¿qué más les había dicho? No recuerdo, pero sin utilizar esas palabras, defínenmelos. A ver, Farid, yo creo que usted me quiere decir algo. Ande, suéltelo. Es que estoy tratando de formularlo, no sé. Reina, Alcatel, Ángeles, Edwin, Eri. ¿Quién más está? A ver, déjenme ver quién más está. Ándele, tengo muchos. Eliana, Jazmín, Brenda, Israel, Edgar, Paul. Qué bueno que se dan su tiempo y nos acompañan en las sesiones. Esto es muy bueno. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, maestra, voy a arriesgarme a ver qué. A ver, Edwin. Bueno, bueno, pienso yo que son como que las condiciones o los medios que se pudiesen establecer para lograr pues la realización como persona, tu realización así al máximo, o sea, los espacios o las herramientas que la misma sociedad te brinda para lograrte como persona, sin que seas de alguna manera menospreciado, creo yo, así un poquito, así lo entiendo. Muy bien, Edwin, me gusta mucho su definición. Es muy parecida a una que yo tengo y que les voy a compartir. ¿Alguien más?
¿no? Piénsenlos, siéntanlos. Pues ¿Qué no son sé si, estos de los derechos humanos, Eri? pues no sé si sea correcto, pero me viene a la mente que tiene que ver con los principios de la filosofía humanista para mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que para eso son los Sí, derechos humanos. sí, Eric, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con proyecto de vida, tiene que ver con felicidad humana. Fíjese usted, yo les puedo definir los derechos humanos de la siguiente manera. Para mí, los derechos humanos son campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin intervenciones arbitrarias o ilegales. Repito, campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin intervenciones arbitrarias o ilegales. Y yo les pregunto, ¿y qué cabe dentro de esta definición? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuáles derechos? Pues puede ser la libertad del tránsito, la libertad de elegir una forma de vida honesta, la libertad de personalidad, de realizar su vida como uno le plazca sin que dañe el bien común, pues, de las demás Ajá. personas, dañar derechos de terceros. Muy bien, Siempre y Eri, bien. cuando eso no se dañen, pues uno puede realizar su vida dentro de sus márgenes. Muy bien. Sí, mi estimado Eric, esto tiene que ver con la idea de que los derechos humanos no son absolutos. Esto es, los derechos humanos pueden verse limitados si con mi ejercicio de esos derechos yo afecto derechos de otros más. Piensen ustedes en la policía. La policía puede válidamente, legalmente, detener a una persona si ésta está afectando derechos de terceros. La detención es legal cuando efectivamente la persona está afectando derechos de terceros. ¿Me explico? Todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho a transitar libremente por el territorio nacional. Sí, si yo hago algo que afecte la propia legalidad, que afecte a otras personas, podrán detenerme y coartarme esa libertad de manera temporal. ¿Me explico? Para cumplir con una sanción. ¿Me siguen? Por eso se dice que los derechos no son absolutos, se pueden ver válidamente limitados si con el ejercicio del derecho yo afecto derechos de terceros. ¿Me siguen? Les preguntaba yo, ¿qué cabe dentro de la definición que les acabo de dar? ¿Qué derechos caben? Caben todos, todos. Estoy hablando de proyecto de vida. Y proyecto de vida implica la potestad que tiene el ser humano de decidir libremente qué va a hacer con su vida. Si va a estudiar o no va a estudiar, si se va a casar o no va a casar, si va a tener hijos o no, si va a radicar en Sinaloa, se va a ir a otro país, a otro estado, a otro país, si va a ejercer algún oficio, si, ¿me explico? ¿Qué es lo que va a hacer con su vida? La pregunta es, ¿todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de decisión? No tiene que ver con la facultad también de si uno posee la capacidad de ser ciudadano o no, por ejemplo, del Estado mexicano, que uno de los criterios es que tengamos 18 años en adelante. Entonces, no tenemos los mismos derechos humanos o para libertad de tránsito, para libertad de elección de una vida, digamos, de un adolescente a diferencia de un adulto.
ahí ya pues somos diferentes en ese aspecto. Ok, hay ciertos derechos que para poder ejercerse, Eri, tiene uno que tener ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, los derechos políticos electorales son uno de ellos. El derecho al voto. La persona tiene que ser mayor de edad, tiene que ser nacional. Si es extranjero, no puede votar ni ser votado, ¿no? Si se trata de un ministro de un culto religioso, puede votar, pero no puede ser votado, ¿no? Si se trata de una persona que está cumpliendo una pena privativa de la libertad, no puede ni votar ni ser votado. Entonces, depende de ciertas características, ¿no? Ya ve que son discriminativos los mismos derechos, pues también. Pues está discriminando, ahí está dejando fuera a un grupo, los está marginando. Pero bueno, es una ideología, quienes lo plasmaron esos derechos estaban pensando en las necesidades de su época, porque pues imagino que aquellas personas en aquella época, ya ve que la iglesia estaba metida en las funciones del Estado, entonces los querían apartar, pero ahora a lo mejor pues la iglesia no tiene ese poder como antes, entonces pues no sé, se me afigura que pudiera ser discriminativo también que una persona como un pastor o una persona de ese tipo pues no pueda ser votado, aunque hay unos criterios ahí, dice, y que tendría que dejar el cargo, no me acuerdo por cuánto tiempo, si un año o algo así, y ya pudiera participar. Sí, Eric, yo le recuerdo el gran problema que se dio en la cuestión de la separación iglesia-estado, ¿no? Y le recuerdo también el enorme poder que tenía y que sigue teniendo aún, no tanto como hace un siglo atrás, pero que sigue teniendo la Iglesia Católica en nuestro país, ¿no? Era un poder absoluto, tanto que miren, coartaron por mucho tiempo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, coartó por mucho tiempo el avance científico. ¿Se acuerdan ustedes de las quemas de libros que hacían? Todos aquellos libros que llegaran a cuestionar algún dogma de fe religioso, los quemaban. Los quemaban porque ¿cómo iba a ser? ¿Cuánto tiempo duró la teoría geocéntrica de la Tierra? Esto es que la Tierra era el centro y el fin del universo. Siglos enteros avalados por la Iglesia. Y hay de aquellos que se atrevieran a cuestionar este dogma de fe. Pregúntenle a Galileo Galilei, que fue uno de los primeros en decir, hey, no, espérense, es que la Tierra no es el centro ni el fin del universo. Perdón. No es la Tierra, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol y gira sobre su propio eje, ¿no? Cuando fue llamado a comparecer por el Tribunal de la Santa Inquisición, él se echó para atrás y dijo, no, discúlpenme, estoy en un error, no pasa nada de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía que las pruebas que aplicaban en aquel entonces para verificar si una persona era culpable o era inocente eran contrarias completamente a la física, ¿no? Había una prueba que le denominaban la prueba de Dios, y esa prueba consistía en que a la persona acusada se le amarraba a su cuerpo un objeto, pudiera ser un tronco, pudiera ser algo grande, más pesado que el propio sujeto, y era arrojado al agua, podía ser un río, podía ser una laguna, podía ser el océano. Y si la persona salía a flote, es que era inocente, es que era Dios quien estaba dando a conocer que la persona era inocente. Pero si no salía, es que era culpable, ¿no? Entonces Galileo Galilei, conociendo la ley de la física, dijo, no, yo no me voy a arriesgar, ¿no? Si yo digo que sí y me lanzan al mar o al río, pues yo no voy a salir. Entonces, ¿qué dijo? ¿No? La iglesia ha tenido un peso importantísimo en la historia de la humanidad, no solamente
en la evangelización, ¿no? La historia misma de la humanidad, ¿no? Algunas veces para bien y otras veces, pues no tanto para bien. Por eso estas cuestiones, mi estimado Eri, son el resultado de las cuestiones históricas, ¿no? Oye, si yo le doy la posibilidad que un ministro de culto religioso, los sacerdotes empiecen a postularse como diputados o senadores, pues caray, es un riesgo porque hay muchos devotos todavía, ¿no? Y ellos, acuérdense, pues la gente, hay gente que pierde la capacidad de pensar por sí mismo y se fanatizan, ¿no? Y de eso se aprovechan muchos, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Son temas que quisiera tener más tiempo para dedicarle, pero que son temas bastante interesantes, ¿no? Bueno, regreso. Y les preguntaba, ¿y qué cabe dentro de esa definición que yo les di de derechos humanos? Cabe todo, mis queridos y queridas estudiantes, cabe todo. Son todas esas condiciones que yo debo de tener como persona para poder desarrollarme libremente y de manera feliz. Caray, solo hay una vida y esa vida la quiero vivir bien. Sí, la quiero vivir bien y quiero estudiar y quiero casarme y quiero tener casa propia y quiero tener un patrimonio y quiero tener hijos y quiero formar parte de las decisiones políticas que se toman en mi país y quiero viajar y quiero conocer todo mi país y quiero entrar y salir de él. Sí, quiero muchas cosas. Eso forma parte de mi proyecto de vida. Si yo puedo realizar ese proyecto de vida, soy muy afortunada. Pero hay muchas personas que aunque tienen un proyecto de vida, no lo pueden realizar. Y no lo pueden realizar la gran mayoría de ellos por las cuestiones económicas. Que esta es una primer barrera y una gran limitante. No lo pueden realizar por abuso de poder, muchas otras, ¿no? No lo pueden realizar por circunstancias de violencia, por circunstancias terribles que pasan en muchos contextos. Fíjense, yo les pregunto, ¿una mujer en México tiene los mismos derechos que tiene una mujer en Irak o que tiene una mujer en Francia? ¿Los mismos derechos humanos los tiene o no los tiene? Maestra. Mándeme. Pues yo considero que, Edgar, yo considero que sí los tiene, pero quizá no. Edgar. Y quizá no los aplican en los países, pues. Pero de que todos tenemos los mismos derechos, debe ser así, pues. Igual hombres y mujeres, pues. Sí. Pero que en los países esos no los apliquen o no se los respeten a las mujeres, pues ya es otro rollo. Fíjese, es el ideal, mi estimado Edgar, que todos podamos tener los mismos derechos. Les decía, siendo seres humanos, tendríamos que tener todo ser humano, esté en China, esté en Japón, esté en México, esté en África, esté en donde sea, los mismos derechos. Usted acaba de decir algo muy, muy interesante, Edgar. Probablemente no los apliquen, dice, o no los ejerzan. ¿Por qué? Por muchas condiciones que permean y que tienen un impacto muy, muy, muy fuerte en el ejercicio de los derechos. Caray, nos acabamos de enterar que a 5 mujeres les acaban de dar las primeras 5 licencias de manejo en Irak. Y solo podrán manejar si van acompañadas del tutor varón. Puede ser el esposo, puede ser el hermano, puede ser el papá. Solas no. Y dice uno, wow, estamos en pleno siglo XXI y hay lugares en este planeta donde la mujer apenas está conquistando algunos derechos mínimos. Mínimos. Cuando en México las mujeres pudimos votar? ¿Cuándo se nos reconoció el derecho a votar en México?
¿no? 1953. 1953, a mitad del siglo pasado. Antes, nosotras no podíamos votar ni ser votadas. De los códigos civiles, mis queridas y queridos estudiantes, de los códigos civiles, no tiene más de 30 años que se acaban de abrogar esos artículos que decían que nosotras las mujeres teníamos que pedir permiso al marido o a falta de esto, al papá, para poder heredar, para trabajar. Háganme ustedes el favor. Y miren que estamos mucho más adelantadas en ejercicio de los derechos que las mujeres en Irak. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas, jurídicas, económicas, ideológicas, de creencias religiosas son diferentes. Y esto permea de manera directa en la forma en que nosotros ejercemos los derechos. Los derechos humanos son universales. Sí, son universales. Implica que cualquier mujer, cualquier varón, en cualquier punto del planeta tiene exactamente los mismos derechos, pero no los pueden ejercer igual. ¿Por qué no los podemos ejercer igual? Porque las condiciones en que cada uno vivimos nos van condicionando ese ejercicio de los derechos. ¿Me siguen? Y díganme, cuéntenme, díganme, ¿los derechos humanos realmente los tenemos por naturaleza? ¿Forman parte de nuestra esencia como personas? ¿O esos derechos nos los da el Estado? ¿Nos los otorga el Estado? Yo digo que los derechos humanos los debemos tener por esencia, ¿no? Desde el momento en que naces, los derechos humanos deben de estar ya, pues ya tienes que adquirir como ser humano. Desde que naces eres un humano. Desde que estás en el vientre, pienso yo. Bueno, no sé, eso ya no me meto mucho en eso, pero desde que naces eres un humano. Ajá, desde que naces eres un humano y tienes los derechos como tal. Porque el Estado te podrá poner ciertas condiciones para adquirir ciertos, bueno, para poderlos aplicar, como lo decía ahorita, desde a partir de los 18 años, puede hacer tal o cual cosa. Estos son otro tipo de cuestiones, pero yo siento que sí los tienes como ser humano desde que naces. Sí, efectivamente, Edwin, la niñez, la infancia tiene los mismos derechos. Algunos no los puede ejercer porque necesita la mayoría de edad, pero ahí están latentes. Los va a poder ejercer cuando llegue a esa edad, ¿no? Pero los niños tienen exactamente los mismos derechos que tenemos los adultos. Algunos los puede ejercer, otros no, pero los tiene, ¿no? Finalmente. Y alguien que opine lo contrario, alguien que diga, no, maestra, los derechos no los da el Estado. ¿Quién dice, quién apuesta por esa posición? Reina, ¿qué opina? Buenas noches. Hola. Hola, maestra. Yo, no sé si tenga algo que ver que cuando ya... Dejé de escuchar la reina, ¿no? Se congeló la imagen. ¿Qué ver? Reina, ahí, ya. Otra vez, dígame. Dejé de escucharla. ¿A que sí? ¿No tiene algo que verlo cuando te registran? Ya te dan tu acta de nacimiento y eres un ciudadano. Ahí no entra lo de ya tus derechos como, pues ahora es que ser humano. De hecho, fíjense ustedes, aquí estamos divididos en esta posición, ¿no? De si los derechos surgen a partir del nacimiento o los derechos de las personas surgen desde la concepción.
Y debo decirles que desde mi muy particular punto de vista, de acuerdo a lo que dice la maestra Jenny Bernal, los derechos los tenemos desde la concepción. ¿Por qué? Porque es el momento en que nos formamos como seres humanos, como personas. ¿Me explico? Hubo una disputa muy interesante en el 2005. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el tema del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, recordarán ustedes. Y eso armó una revolución ideológica bien interesante en nuestro país, ¿no? Aquellos que estaban a favor de la despenalización del aborto y aquellos que estaban en contra de la despenalización del aborto. Y se interpuso una acción jurídica que se denomina acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad permiten poder impugnar leyes que se piensan son contrarias a la Constitución. Y en ese momento se planteó una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Asamblea, perdón, y la entonces PGR, Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, alegando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esa destipificación del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación era contraria a la Constitución. A mí me pareció un tema muy interesante. Yo dije, wow, qué interesante. ¿Qué irá a resolver la Suprema Corte de Justicia? Pues lo primero que tiene que hacer la Suprema Corte es verificar qué dice la Constitución en relación al derecho a la vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué dice la Constitución en relación al derecho a la vida? ¿Qué artículo nos habla del derecho a la vida? ¿Tenemos un artículo que nos diga palabras más, palabras menos, toda persona tiene derecho a la vida? ¿Y nos dice a partir de cuándo o no? Yasmín, ¿qué dice usted? Oscar, quiero conocerles la voz. ¿Qué dicen? Brenda. Es a partir de la concepción. A partir de la concepción, pero ¿lo dice la Constitución, Brenda? No recuerdo, pero sí recuerdo la materia que estamos viendo también, que es la filosofía del derecho, que dice que el derecho natural es primero y luego pasa el derecho positivo. Y el derecho natural es lo que Dios, o lo que es lo espiritual, marca. Entre ello, pues Dios nos dice que la vida empieza a partir desde que ya empieza en el vientre de la madre. Entonces, de ahí parten las leyes, ¿sí? Entonces, es algo que se debe tomar en cuenta. Muy bien, Brenda, fíjese, es parte de lo que yo les preguntaba. ¿Tenemos los derechos por naturaleza o nos los da el Estado? Precisamente por este tránsito que ha pasado. Los derechos humanos se consideran o se han asimilado en el derecho natural. Se consideran son derecho natural. Pero ese derecho natural, al conformarse en las comunidades jurídicamente, al regularse jurídicamente, se positivizan esos derechos. Es decir, se plasman en leyes que tienen un proceso formal de creación y que tienen una vigencia en un periodo determinado de tiempo y en un espacio determinado. Bien, debo precisar que el derecho natural, no todo el derecho natural se considera proviene de la divinidad. Esta fue una de las primeras etapas, ¿no? Donde se pensaba que todo derecho por esencia del hombre tenía su origen en la divinidad. Pero después hubo otros momentos en la historia que empezó a cambiarle, digamos, el origen de esos derechos naturales, y otros de esos derechos, otro origen fue la razón, que los derechos naturales se basaban en la razón del ser humano, en la capacidad de razonar que tenía el ser humano, no tanto en la divinidad, ¿eh? Y posteriormente, pues,
cuando ya empiezan a organizarse, a hacerse las sociedades cada vez más grandes, necesidad de una regulación, empiezan muchos de esos derechos que se consideran, muchos de ellos de origen divino, otros de origen de la razón, otros en razón de el carácter social de las personas, empezaron a más que tipificarse, a positivizarse, a plasmarse en las leyes. ¿Bien? Ha sido un recorrido muy interesante. Pero la Constitución, regreso al punto, ¿qué nos dice sobre el derecho a la vida? No tenemos, les comparte, no tenemos un artículo que nos diga palabras más, palabras menos. Toda persona tiene derecho a la vida. No lo tenemos. En ese año que se da la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, yo me metí en la Constitución y dije, qué interesante, yo no recuerdo ningún artículo, qué curioso de la Constitución que me diga que tengo derecho a la vida, porque efectivamente no lo teníamos. En ese entonces no había un artículo que nos dijera, toda persona tiene derecho a la vida, no lo había. Pero en esencia, pudiéramos decir que lo tenemos contemplado en la Constitución porque tenemos que partir de una premisa básica. Sin vida, no hay derechos. ¿Me explico? ¿Para qué quiero el reconocimiento de derechos en la Constitución si no tengo vida y no los voy a poder ejercer? ¿No? A partir de ahí, ahora, también tenemos el derecho de procreación en el cuarto constitucional. Tenemos el artículo 123 constitucional también que nos habla de los derechos de la mujer trabajadora, ¿no? Al periodo de lactancia, perdón, al periodo de descanso previo y posterior, luego el periodo de lactancia, a no ser forzada a realizar trabajos que puedan poner en riesgo a la criatura, ¿no? Es decir, está implícita en la Constitución el derecho a la vida. Pero en ese entonces, en el 2005, teníamos dos artículos muy interesantes. Primero, 14 constitucional. El 14 nos decía, nadie podrá ser privado de la vida, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino en virtud de un juicio. ¿Qué me estaba diciendo el 14 constitucional? Pues que sí podía ser privada de la vida a través de una sentencia judicial, a través de un juicio, ¿no? Teníamos un artículo 22 constitucional que decía que el plagiario, el incendiario, el salteador de caminos, el traidor a la patria, el parricida, el homicida, hasta el que robaba vacas, imagínense ustedes, merecería sanción de muerte, la muerte como sanción. Pero no había un artículo que nos dijera, toda persona tiene derecho a la vida. Dije, qué interesante, si la Constitución no nos dice de manera expresa, ¿a partir de cuándo se tiene derecho a la vida? Seguramente en las leyes que le siguen viene. ¿Cuáles son las leyes que le siguen a la Constitución en jerarquía? Leyes emanadas del Congreso de la Unión. Código Civil Federal. Ándele, y el Código Civil Federal dice que el no nacido tiene derecho a herencia. Pero también nos habla de la viabilidad del ser humano. Y nos dice que el ser humano es viable después de las 24 horas de nacido. Uy, no encuentro entonces cuál pudiera ser la respuesta. Vámonos a tratados internacionales. Convención sobre los derechos del niño. Aquí debe estar la respuesta. Sorpresa. La Convención sobre los Derechos del Niño dice, palabras más, palabras menos, niño, en todo aquel menor de 18 años. Pero no nos dice a partir de cuándo, ¿no? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Palabras más, palabras menos, toda persona tiene derecho a la vida, pero no nos dice tampoco a partir de cuándo. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4. Toda persona tiene derecho a la vida, por lo general, a partir del momento mismo de la concepción. ¡Wow! Dije, ya sé cómo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a declarar inconstitucional
la despenalización del aborto. No, no porque yo esté a favor o en contra, simplemente fue un ejercicio jurídico. Pero resulta que no, que la Suprema Corte avaló la reforma y está vigente la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Y yo me quedé muy intrigada, dije, bueno, ¿por qué nuestra Suprema Corte no atendió la jerarquía normativa que le obligaba a que si la Constitución no es clara, no me dice cuándo, tenía que aplicar leyes emanadas del Congreso o tratados internacionales? Resulta que un maestro grandioso que tuve en la UNAM de Derecho Internacional me dice, Jenny, es que México emitió reserva internacional al artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me dice, cuando la reserva internacional, mis queridos y queridas estudiantes, es una figura jurídica que le permite al Estado vincularse con un tratado, pero dejar por fuera ciertos artículos que considera que no le son favorables o que van en contra de su propia normatividad. Esto es, puedes suscribir un tratado internacional, pero decir, a mí este artículo no me lo vas a aplicar ni este otro no me lo puedes aplicar, porque va en contra de mi normativa. A eso se le llama lo acabo de decir, se me acaba de ir la idea. Excepciones, no. ¿Cómo les dije? A ver, ayúdenme. Bueno, ahorita viene. Bueno, es la manera que tiene el Estado de no vincularse con la totalidad del tratado. Y México, cuando suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo, hey, espérenme, ¿no? En mi país, dijo, no, toda persona tiene derecho a la vida. Esto fue más o menos a finales de los 70, principios de los 80. ¿Quiénes no tenían derecho a la vida en ese entonces, en México? Pues no tenían derecho a la vida las personas que habían cometido alguna conducta de las contempladas en el 22 constitucional, es decir, que habían sido merecedoras de pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, y les recuerdo también lo que pasa aquí en el Código Penal de Sinaloa, que hay excepciones, como lo hay en todos los códigos penales, hay excepciones de responsabilidad a la mujer que se provoca un legrado. Y estas excepciones son cuando el producto de la concepción fuese producto de una violación sexual, cuando se pone en riesgo la vida de la madre, cuando el producto viene con malformaciones graves, o por imprudencia o impericia de la madre. Imaginemos que la madre está embarazada, tropieza y cae y pierde el producto, pues no hay responsabilidad para la madre. O que la mujer, sin saber que está embarazada, toma un medicamento que le provoca el legrado, pues tampoco hay responsabilidad, ¿no? Entonces México dijo, no, yo no me puedo obligar con ese artículo en particular porque en mi país no toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? ¿Y quiénes no? Pues los condenados a muerte y pues ese producto de la concepción en estos supuestos, que es producto de una violación sexual, que pone en riesgo la vida de la madre, que viene con malformaciones graves o que por imprudencia o impericia se produce el legrado. Fíjense. Entonces, por eso fue que México decretó que efectivamente la despenalización del aborto no era inconstitucional, pero literal el país se dividió. La mitad de los estados de la República Mexicana abrieron la posibilidad al aborto durante las 12 primeras semanas de gestación sin responsabilidad para la mujer y la otra mitad del país prácticamente cerró sus puertas a ello. ¿Dónde quedó Sinaloa? Carlos, ¿dónde quedó Sinaloa? ¿De qué lado quedó Sinaloa? Carlos Juárez. No tiene audio, maestra, no lo escucha, creo. Ah, no escucha. Ay, qué lástima.
¿Dónde quedó Sinaloa, Edwin? En el norte me va a decir. No, francamente sí desconozco, maestra, en ese área. Ángeles, ¿podemos tener un legrado en Sinaloa en las primeras 12 semanas de gestación sin responsabilidad? Bueno, yo soy de Chihuahua, pero creo que Sinaloa no lo permite. ¿Y en Chihuahua, No, Ángeles? en Chihuahua no sé. He visto más el código de Sinaloa que el de Chihuahua. Buen tema, mire, ya tiene tarea para que revise. Farid, Sí, ¿de dónde me escucha usted? ¿Dónde está usted? Soy de Iglesia Zaragoza. Ándele, muy bien, Farid. Pues debo decirles que Sinaloa es de los que no permite el aborto aún. No lo permite. Y dudo que lo llegue a permitir porque somos bastante conservadores aún, todavía en ese punto, ¿no? Oigan, y nos vamos a ir con una pregunta para que entren con mucho interés en la próxima clase. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya están todos los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución? ¿O faltan algunos? ¿No me lo contestan? Lo platicamos la siguiente clase, ¿les parece? Estoy al pendiente de ustedes en plataforma todos los días, ingreso, cualquier duda, cualquier observación, háganmela saber. Lean, por favor, los recursos que se les proveen en plataforma. Les subí varios de mis artículos, de mis videos. Tengo un canal de YouTube. Se pueden suscribir, darle like a la campanita. Van a encontrar mucha información relacionada con temas de derechos humanos y pues deseo de verdad que la asignatura les sea muy útil, fascinante. Para mí me resulta un tema bastante fascinante y espero que ustedes queden enamorados también de la información. Espero que así sea. Estoy al pendiente de ustedes y pues nos vemos la próxima semana. ¿Les parece? Profesora, una pregunta. ¿Alguna duda, alguna observación antes de irnos? Yo. Ángeles. ¿Sí me escucha? Sí. Perdón. Es que estoy batallando también un poquito aquí con el internet. Ángeles. Sí. ¿Cuándo termina la materia? Porque hemos estado batallando ahí un poquito. ¿Cuándo es el término de la materia? Son 2 semanas. Es decir, esta y la próxima. Así que pónganle todas las pilas, por favor. Lo que pasa traten de entregar en tiempo y en forma. Hubo una situación con nuestra materia anterior, aparecía una fecha que es hasta el 14 de febrero y la mayor parte, si no es que todos, nos confiamos que esa era la fecha de término de la materia y aún no terminamos los trabajos de subirlos. Entonces se nos va a juntar mucho con la materia de usted. Bueno, hagamos una cosa. Miren, porque yo también tengo fecha para entrega de calificaciones. Les doy la oportunidad de que entreguen todas las actividades, incluso al último día. ¿Me explico? El viernes de la próxima semana. Si no pueden entregar en esta semana, no se preocupen, pero entréguenmelo en la siguiente semana. ¿Les parece bien? ¿Yasmín? Hablen ahora o callen para siempre. Es que no les puedo dar más tiempo. Yo necesito también entregar actas. Entonces, lo que podemos hacer este fin de semana, si no pueden entregar, no entreguen, pero entreguen hasta la próxima. ¿Les parece? Y aquellos que tengan oportunidad de ir avanzando, pues avancen, mucho mejor. ¿Les parece bien? O sea, son 10 días para entregar.
Perdón, buenas noches. Sí, prácticamente, Eliana. Muy Yo bien, estoy de muchas acuerdo. gracias. Muy bien. Pues no se diga más, así lo hacemos. ¿Les parece bien? Así que los veo en plataforma y los veo el siguiente jueves. Pasen muy buenas noches. Me dio mucho gusto Gracias, conocerlos. igual buenas noches. Muchas gracias, buenas linda noches. noche Hasta para pronto. todos. Gracias, bye.